Ya, chiquillos, entonces comenzamos la clase de hoy. Es un gusto verlos, aunque seamos poquitos, o que estemos conectados en realidad, porque de verlos no mucho. Que estemos conectados, es un agrado ver a Josué, haber visto a Josué, ¿cierto? Que se está conectando con nosotros, Anaís también, Francisco, qué rico. La Nati ya es parte, ¿cierto?, de nuestro repertorio semanal, así que estoy muy, muy contenta de que hayan personas que estén conectados hoy día que no se conectan siempre a las clases. Espero que nos veamos por acá más seguido. Chiquillos, hoy día vamos a comprender cuál es la importancia que tienen las misiones en América Latina, las misiones coloniales españolas, y vamos a ver también la importancia que tiene el arte barroco americano, ¿ya? Y vamos a comenzar, uy, que se ve pequeño, déjenme arreglarlo para que no se vea tan pequeñito, chiquillos. Vamos a comenzar viendo como los dos grandes conceptos que vamos a ver hoy día. Uno es la bula papal, y la bula es un documento que hacen específicamente cuando, a ver, la bula sola es un documento oficial, ya, del Imperio Español. Pero cuando nosotros hablamos de bula papal, es un documento que hace la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque va firmada por el Papa. Y llamamos bula a aquellos documentos pontificios, o sea, son directamente desde el Vaticano, que son hechos por determinados asuntos, ¿ya? Una bula papal es como un permiso, un documento que le da un permiso, le otorga una función eclesiástica que tenga que ver con la iglesia a una determinada persona o a un determinado grupo de personas, etc., ¿ya? Y le extiende, ¿cierto?, la autoridad del pontífice, o sea, del papa, se la extiende a otra persona. Y también vamos a ocupar hoy día el concepto de misiones, que las misiones, chiquillos, es algo simple. Es un plan en donde se tienen que convertir a los indígenas al catolicismo. O sea, tenemos que dejar de lado, o ellos tienen que dejar de lado todas sus creencias y se tienen que convertir al catolicismo. ¿Ya? No se preocupen, esto yo, recuerden que se los mando después de la clase para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno. Ahí sí. Entonces, lo primero que nos encontramos acá, chiquillo, es la bula papal del año 1508, llamada Universalis Ecclesiae, que tiene que ver, o en la traducción, ¿cierto?, del latín al español, tiene que ver con la Iglesia Universal. Y esta bula papal es firmada por el Papa Julio II. Y en esta bula papal lo que se hace o lo que se declara es que el rey de España sería el jefe de la iglesia tanto en España como también en este nuevo imperio y en estos nuevos territorios en donde ellos habían llegado. Y esta atribución significa que, junto con la ley española, la gobernanza, el lenguaje, la cultura y la religión católica romana, ¿cierto?, va a cruzar desde Europa hacia las Américas. Y es el rey quien tiene la obligación de participar, de promover y de exigir la difusión del cristianismo entre los pueblos nativos o los pueblos originarios o nuestros pueblos indígenas, como ustedes quieran llamarle, en este nuevo mundo. O sea, esta bula papal, la bula papal del año 1508 llamada Universales Ecclesiae, lo que hace es entregarle poder al rey para que cuando ellos vengan, ya, porque recordemos que, imagínense, esto se hace en el 1508, Cristóbal Colón llega a América en el año 1492, o sea, unos 14 años después, el Papa Julio II dice, ok, yo voy a extender este documento y le voy a dar todos los permisos necesarios para que el rey de España no solamente vaya a conquistar tierras, sino que también difunda el cristianismo en toda esta gente que van a ir encontrando en este nuevo mundo. Y acá vemos al ladito, chiquillos, una bula papal, ya que es un documento escrito, principalmente se escribía en este tiempo en latín, ¿ya? Así que
es un documento oficial por parte de la Iglesia Católica. ¿Cuáles eran, chiquillos, los objetivos de las misiones? Y durante el periodo colonial, en América completa, ¿cierto? Las misiones que España establecía servirían no solamente con un objetivo, que era primero el de convertir a los nativos, a los indígenas, a nuestros pueblos originarios al cristianismo, sino que también habían otros objetivos de por medio, ¿ya? El primero entonces es el de convertir, ¿cierto?, a los nativos al cristianismo, que ellos dejaran de lado sus creencias y pasaran a creer en un solo Dios y fueran católicos y cristianos. Había otro segundo objetivo, que era el de pacificar las áreas, o sea, se entendía, o los españoles entendían, que en los lugares donde vivían nuestros pueblos originarios, ellos estaban como en constante guerra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente los pueblos originarios, nuestros nativos, nuestros pueblos indígenas, se defendían frente al avance de los españoles. Y se supone que las misiones, los sacerdotes que iban con este objetivo, ¿cierto?, de convertir a los indígenas al cristianismo, iban con la idea de pacificar las áreas, ¿ya? Como para hacerse amigos, entre comillas, de los indígenas, para que efectivamente los españoles pudieran conquistar sus territorios. Y había un tercer objetivo, chiquillos, que implica en aculturar, o sea, dejar al lado todas las normas, todas las formas de vida que tenía el nativo, que tenía el indígena, y que ellos tomaran y se apropiaran de las normas españolas. La forma de vestirse, la forma de vivir, la forma de organizarse, el lenguaje, la religión, etc. O sea, dejar de lado una cultura para ser parte de otra cultura. Como por ejemplo, si alguno de nosotros, por ejemplo, el Josué, que hoy día está presente, él cuando llegó de Venezuela tuvo que hacer un proceso de aculturación, ¿ya? Él tuvo que dejar de lado su forma de vida, afortunadamente no el lenguaje, ¿ya? Pero si hubiese llegado a un país donde hablábamos otro idioma que no fuera el español, tendría que haber dejado detrás su forma de vida, su propio idioma, su forma su cultura, su comida, etc. Y son cosas que él tuvo que dejar de lado, ¿ya? Acá se esperaba lo mismo, que las misiones efectivamente hicieran cambiar a los indígenas su forma de vida, su lenguaje, sus creencias, su religión, sus formas de alimentación, etc. ¿Ya? Pero también, chiquillos, las misiones tenían unos objetivos que estaban ocultos. ¿Por qué? Porque cuando los misioneros, cuando los sacerdotes acompañados, ¿cierto?, de los españoles que iban cargados con armas, llegaban a un lugar y se encontraban con los nativos, estos nativos no eran libres, sino que pasaban a ser parte como de la tutela, o eran como los apoderados, el Estado se hacía cargo de ellos, ¿ya? Nunca fueron reconocidos como parte o como ciudadanos del imperio, sino que ellos siempre fueron catalogados como algo extra, ¿ya? Nunca fueron catalogados como propios ciudadanos. Recordemos que al principio de las misiones, chiquillos, los indígenas incluso no eran considerados personas, ¿ya? Eran considerados técnicamente animales o una cosa, porque se decía que ellos no tenían alma, por el hecho de que creían y tenían otro tipo de creencias y tenían una visión del mundo y de la vida totalmente distinta. Aparte de la conquista espiritual, ¿cierto?, que tratan de hacer los misioneros para convertir a los indígenas al catolicismo, España también confiaba en, entre comillas, pacificar esta zona, entendiendo que los indígenas y nuestros nativos latinoamericanos estaban en constante disputa y en constante guerra con los españoles que avanzaban, porque le estaban quitando sus terrenos, sus territorios, le estaban quitando su tierra. Y para los nativos latinoamericanos, la tierra, chiquillos, tenía una importancia muy valiosa, así como
muchos de ustedes o muchos de nosotros tenemos la creencia en Dios, ¿cierto? Y que tenemos un apego muy fuerte a eso. Los indígenas lo tenían con su propia tierra, ¿ya? Entonces, además de quitarles las tierras, los españoles lo que querían era apropiarse y poseer los recursos naturales que existían en nuestros territorios. Y ocuparon a nuestros propios indígenas para extraer metales preciosos como el hierro, el cobre, la plata y el oro, ¿cierto? Como también otros recursos naturales como maderas, el alquitrán, el hierro, el estaño, etcétera, o cualquier recurso que podría ser explotado y podría haber sido llevado a Europa que les beneficiara, ¿cierto? Y que les entregara dinero. Pero también los misioneros esperaban, porque recordemos que los misioneros eran personas, eran sacerdotes, eran religiosas, pero también venían algunas personas que eran parte de la Iglesia Católica que no eran sacerdotes ni religiosas, sino que se les llama laicos, y ellos querían crear una sociedad, pero que era como utópica, o sea, era irreal en estas tierras que estaban inexploradas, porque si bien los misioneros venían con la mejor intención del mundo en poder transformar la visión y las creencias de los pueblos originarios, de nuestros nativos, también veíamos que había otra parte, que eran principalmente los militares o la propia corona española, que querían apropiarse de los territorios y apropiarse de los indígenas sin importarles nada. ¿Cuánto duraban las misiones, chiquillos? Las misiones no era algo, o en una primera instancia no era algo que era como muy largo plazo. Ya en una primera instancia las misiones tenían una duración de 10 años, ¿ya? En donde se esperaba que los misioneros, al durar 10 años en un territorio, se fueran después a otro lugar para seguir avanzando en la conversión de los indígenas al catolicismo. Pero lamentablemente este plan programado a la conversión no funcionó debido a que todos nuestros pueblos indígenas, la gran mayoría, se resistió. ¿Por qué? Porque eran sus propias creencias, eran sus propias divinidades, era su propia conexión con la tierra, etc. Y lo que ellos necesitaban era que los ayudaran a reafirmar eso, no que viniera alguien y les dijera, no, ustedes están creyendo mal, lo que ustedes creen no está bien, así que lo que nosotros vamos a hacer es votar todo eso y ustedes tienen que creer lo que nosotros les digamos. Y obviamente, al enfrentarse a eso, los misioneros lamentablemente tuvieron que expandir el tiempo de duración de las misiones, ¿ya? Porque obviamente no se convertían los nativos y de una u otra manera había otro grupo de nativos o de pueblos indígenas que lo que hacían era decirle a estos misioneros, ya, sí, vamos a creer en el catolicismo, pero en la vida privada de ellos lo que hacía era volver a sus propias formas espirituales en secreto. Los sacerdotes, los frailes que llegaron acá a América, proponían que las misiones se extendieran otra década más, o sea, 10 años más. O sea, los misioneros incluso podían estar 20 años en un mismo territorio tratando de convertir a nuestros pueblos indígenas al catolicismo. Pero hay algunas misiones que duraron incluso siglos, ¿ya? Incluso siglos, porque los indígenas se resistían y se resistían. ¿Cuál fue el pueblo que más resistió? Obviamente el pueblo mapuche fue el pueblo que no se dio frente al avance del ejército español, no se dio frente a los misioneros, sino que resistió, ¿ya? Y acá pasamos, chiquillos, a lo que es el barroco americano. Y cuando nosotros hablamos del barroco americano, hablamos de un movimiento artístico europeo que surge en el siglo XVI y ha sido considerado como una expresión artística del absolutismo, y el catolicismo o la Iglesia Católica lo ocupa para poder difundir sus propias ideas, ¿ya? Nosotros vemos hoy día en las iglesias que hay muchísimas imágenes. La Iglesia Católica sobre todo se caracteriza por tener muchísimas imágenes de la Virgen, de Jesús crucificado, de los santos. Cada santo tiene una imagen, ¿ya? Y
¿Por qué pasa esto? Porque durante el siglo XVI, chiquillos, la Iglesia Católica de una u otra manera como es que se apropia de este estilo artístico y lo ocupa para su beneficio. ¿Por qué? Como los misioneros y los sacerdotes no se podían comunicar. ¿Empezó su clase ya? Perdón, chiquillos. Como los sacerdotes no se podían comunicar con nuestros indígenas, ¿por qué? Porque hablaban un idioma distinto, ocuparon las imágenes, chiquillos, las imágenes, las pinturas, para poder transmitirles el catolicismo. ¿Ya? Ya, mi amor. Y el barroco se caracteriza también por este estilo como recargado. Ya, ustedes buscan, les sugiero que quienes tengan puedan buscar ahora, chiquillos, en Google alguna imagen como de una iglesia barroca, y son como iglesias que tienen mucho detalle, muy finito, como muy recargado, ¿ya? ¿De qué forma llega el barroco a América Latina? Llega el barroco, vino al continente por medio de, obviamente, los españoles quienes conquistaron nuestros territorios. Y obviamente lo que hizo que éste alcanzara su mayor expresión durante el siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque acá en América el barroco toma una característica fundamental que lo vamos a ver ahora más adelante en unas diapositivas, que se crea un movimiento artístico propio de Latinoamérica, ¿ya? El barroco americano es este movimiento artístico que viene desde Europa hacia América para poder utilizarlo para la evangelización, pero aquí en América se cruza y se mezcla con aportes indígenas y se crea un movimiento mestizo. ¿Ya? Yo ya casi que estoy terminando, ¿ya? ¿Cuáles son las características generales, chiquillos, del barroco americano? Hay una oposición como dualista que expresaba mediante lo que era lo violento, ¿cierto? Por el hecho de que, no sé, una imagen de Jesús crucificado es algo violento, ¿ya? No es algo que sea como muy agradable de ver, ¿ya? Pero por otro lado también tenemos imágenes, por ejemplo, como la imagen de la Virgen María, que es algo que entrega belleza, que entrega tranquilidad, etc. Entonces el barroco americano mezclaba como esas dos dualidades, cierra la puerta, mamá. Mezclaba como lo violento, pero también el equilibrio, ¿cierto? Así el equilibrio con la belleza. Tenía una intensa espiritualidad que aparece con frecuencia. O sea, hablábamos, muchas manifestaciones artísticas del barroco presentan muchísimos ángeles, ya más allá como de las imágenes tradicionales de Jesús, María, José, también habla mucho acerca de la espiritualidad, de cómo los artistas van comprendiendo el catolicismo, ya, o la religión. Y los pintores pretenden siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. No hay nada como muy grande, no hay nada como muy pequeño, sino que se trata de hacer lo más parecido y lo más real posible, más allá de todo lo recargado que puede estar, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos, chiquillos, acá la imagen de María, de Jesús, ¿cierto? Vemos la imagen de María, de Jesús, pero los vemos en tamaño como reales, ¿cierto? Los vemos en tamaños reales, no está exacerbada ni su cara, ni su cuerpo, ni nada. Es como si nosotros la tradujéramos a un tamaño, sería como un tamaño normal, pero todo lo que es su vestimenta está como súper recargada, como súper exagerada. Acá tenemos como muchísimo detalle, ¿ya? Y eso es lo que tratan como los pintores de recrear y de presentar. Y se incorporan los elementos americanos, tales como el lenguaje, la exaltación y la vitalidad de lo nuevo, e imágenes verbales y metafóricas como las comparaciones. Y es acá, chiquillos, donde nace, lo que se llama el arte mestizo, ¿ya? Y el arte mestizo es la mezcla entre este barroco, este movimiento artístico traído desde Europa, con lo que nosotros hoy día
conocemos o con la mezcla que se hace acá en América de lo conocido, lo mestizo es la mezcla, ¿cierto?, entre un español y un indígena, nos sale un mestizo, en el arte pasa exactamente lo mismo. Y acá tenemos una imagen, ¿cierto?, que nosotros podríamos entender bajo la lógica de lo que estamos viendo, que es el arte mestizo, que esto podría representar lo que es José, esto podría representar esta figura, ¿cierto?, mucho más morocha, mucho más oscura de su piel, podría representar lo que es María, ¿cierto?, y esta, la imagen, ¿cierto?, de el niño Jesús, que representaría como esta sagrada familia. El arte mestizo, mediante la progresiva incorporación de elementos culturales del mundo americano, adquiere un carácter propio y pone en evidencia lo que es el mestizaje, ¿cierto?, cultural. Y por ello ya no fue solo reconocido como un barroco americano, sino que es también reconocido como arte mestizo. Cuando hablamos acerca de una familia, se representa también este mestizaje, esta mezcla de distintas razas. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los representantes del barroco en América? Acá presento dos nomás. Juan Correa, un pintor activo entre los años 1676 y 1716, y esta pintura abarca temas religiosos como también temas profanos. Chiquillos, denme un segundo. Pasa adelante. Ya, nos muestra no solamente temas religiosos, sino que también temas profanos. Y alcanza mayor prestigio y fama el hecho de no solamente hablar de temas religiosos, también lo hace que sea muchísimo más prestigioso y tenga muchísima más fama por sus obras. ¿Ya? Y el segundo representante del barroco en América es el señor Miguel Cabrera, que es un pintor que es considerado como uno de los mayores exponentes del barroco y fundador de la primera escuela de arte en México, ¿ya? Entonces, Miguel Cabrera es uno de los principales exponentes también del barroco latinoamericano. Chiquillos, ¿alguna duda, pregunta, respuesta, cuestionamiento, reclamo? ¿Algo? No tantos que me va a saturar el Zoom. No. ¿No? Perfecto. Chiquillos, ustedes tenían la misión, igual que los sacerdotes que venían a América, de ver la película La Misión. ¿Quiénes la vieron? No tanto tampoco, que nos podemos saturar. Chiquillos, yo la próxima semana, porque yo asumía que ustedes no la habían visto, yo la próxima semana voy a hacer la evaluación de la película La Misión. Y si ustedes no la ven, no van a tener buena nota y no van a poder responder de forma correcta, ¿ya? Así que por favor, les pido que por favor vean la película. Yo les mandé el link, de hecho se los voy a mandar nuevamente. Denme un segundo. Se los voy a enviar nuevamente por acá, por el, ¿cómo se llama esto? Por el Zoom, por el chat, para que ustedes la puedan ver en sus casas. Es una película muy bonita, dura 1 hora 26, chiquillos, dedíquenle 1 hora por última vez la película y van a entender al tiro de lo que se trata, ¿ya? Porque yo incluso se los mandé ya la semana pasada, pues chiquillos, ustedes ya deberían haberla visto. Les mandé el link por el chat, o si no, la próxima semana se van a tener que conectar y ver la película online porque necesitamos ver esa película, ¿ya? Les mandé, chiquillos, entonces el enlace por el chat para que puedan ver la película y la próxima semana, sí o sí, yo voy a evaluar esa película y ustedes van a tener que hacer un trabajo. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo? ¿Viste la cámara? Todo bien, tía. Todo No hay bien. ninguna duda. Ya, perfecto. Ya, mis chiquillos bellos, si no hay dudas, entonces dejamos la clase hasta acá. Que me encantó más. Ya, bellos, un beso. Mírale los Cuídense. zapatos. Que estén bien. Ya.
Chao. Chao.